Buenos días a quienes nos acompañan este martes. Para dar inicio, les quiero pedir que pongan en silencio sus celulares, por favor. Y medidas de seguridad que me han pedido aquí comunicarles. Indicarles brevemente algunas recomendaciones de seguridad. En caso de emergencia, evacuaremos el edificio por las vías indicadas por el personal de seguridad, quienes le guiarán hacia una zona segura. Rogamos mantener la calma y dejar las vías despejadas para una salida ordenada. En caso de incendio, nuestros sistemas de alarma y reacción se activarán de manera inmediata. Gracias por su colaboración. Bueno, hoy el Punto Nacional de Contacto de Chile para la Conducta Empresarial Responsable, junto al Ministerio de Energía, el Ministerio del Medio Ambiente y la Organización Internacional del Trabajo, en el marco del proyecto CERALC, los reúne en torno a un tema en el que coincidimos de gran importancia: los mecanismos de reclamación sobre conducta empresarial responsable. Mi nombre es Vanessa Meinú y los voy a estar guiando en el transcurso de este seminario. Pero antes de dar inicio, quiero invitar al podio a Jaime Godoy, coordinador del proyecto de conducta empresarial responsable para la OIT en Argentina, Brasil y Chile, para darnos unas palabras de apertura y además agradecerles por invitarnos a realizar este seminario en su casa. Por favor, Jaime. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Es un gusto poder recibirles. Primero que todo quiero excusar a nuestro director Fabio Bertranú, que quería participar y darle la más cordial bienvenida a ustedes, pero se encuentra en una reunión de trabajo con el subsecretario Bocardo y su equipo en estos momentos, que se ha extendido un poquito más. Entonces me ha pedido si le puedo reemplazar en la apertura, y bueno, me voy a repetir luego porque voy a participar en el panel, así que tendremos oportunidad para conversar también. Decir que para la OIT el tema es importante por muchas razones. La primera y la fundamental es promovemos la conducta empresarial responsable basada en el respeto de los derechos humanos, basado en el caso de la OIT en los instrumentos y convenios de la OIT que hablan de los derechos del trabajo. Y allí un especial énfasis a los derechos fundamentales del trabajo. Entonces, en primer lugar, decir eso. En segundo lugar, también decir que para nosotros promovemos este enfoque, que es un enfoque abarcativo en cuanto a OIT como representante y mandantes de 3 constituyentes, y aprovecho también de saludar a los representantes de las organizaciones de trabajadores. Veo que está Magdalena, así que muy bienvenidos a todos los representantes de trabajadores y trabajadoras, y también a los representantes de las organizaciones de empleadores y de empresas. Tenemos un instrumento que ha sido adoptado tripartitamente, que quizás muchos y muchas ya conocen, que es la Declaración Tripartita sobre Empresas Multinacionales y la Política Social. Este instrumento hace eco en sus postulados a lo que también ha sido luego adoptado en el marco de Naciones Unidas, en el instrumento conocido por también ustedes, que son los principios rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, y que tiene como uno de los pilares clave la garantía del acceso a todo tipo de mecanismos, y en este caso el acceso a todo tipo de reparación. Reparación, que nosotros entendemos y vamos a conversar luego, no es solamente un mecanismo judicial. La reparación es mucho más amplia, y se entiende también que a nivel de sus resultados no solamente se ve o aborda aspectos que son normalmente conocidos como resolutivos a través de resoluciones de tribunales o resoluciones jurisdiccionales. Un mecanismo que la OIT enfatiza y promueve mucho tiene que ver con el diálogo social para la solución, pero también para la prevención de conflictos, y vamos a poder entrar un poco más en eso para entender que también cuando hablamos de mecanismos de reclamación, hablamos en este entendido de que estos mecanismos son mucho más amplios al conocido tradicional. Entonces, para la OIT nos interesa tener esta oportunidad también para dar cuenta de estos mecanismos que existen, y sin más que decir, es una gran oportunidad para nosotros para poder apoyar una conversación que creemos que es también sumamente relevante en el marco de los compromisos que tiene el gobierno, y en este sentido la posibilidad de acompañar la labor del Punto Nacional de Contacto y de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, y la labor que hace el Ministerio de Energía y el Ministerio de Medio Ambiente, que tienen un trabajo de largo aliento. No es un trabajo nuevo, un trabajo que ya tiene una larga data, pero que sus compromisos han visto robustecidos en materia de conducta empresarial responsable. A nosotros también nos anima efectivamente a mantener y a poder dotar de mayores herramientas técnicas,
un acompañamiento para el trabajo que los ministerios y el gobierno de Chile está haciendo. Así que sin más que agradecer y esperando que sea un evento fructífero, que esperamos también no sea el último espacio de encuentro, de conversación. Le devuelvo la palabra a Vanessa para seguir con el evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Bueno, lamentablemente el ministro de Energía, Diego Pardo, y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, subrogante Marcela Otero, no pudieron acompañarnos hoy. Así que han ofrecido sus disculpas y desean que esta jornada nos deje provechosas reflexiones. Así que nos vamos a esforzar por ello. Bueno, antes de comenzar con la conversación, les quiero compartir reflexiones justamente, y la verdad que estoy complacida en poder compartir con ustedes algunas cuestiones que espero sirvan de marco a la conversación que escucharemos de parte de nuestros invitados del panel, la que sin duda es la parte más interesante de este seminario. Para eso quisiera referirme al compromiso internacional de Chile con el acceso a la reparación en materia de conducta empresarial responsable, el cual está expresado en su adhesión a diferentes instrumentos internacionales. El 11 de septiembre del 2022, Chile pasó a ser Estado parte del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, el que seguramente han escuchado bajo el nombre de Acuerdo de Escazú. Este es el primer tratado regional que aborda el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia en asuntos ambientales. Su implementación se enfoca en enfrentar la triple crisis ambiental y fortalecer la democracia ambiental, vinculando los derechos humanos y el medio ambiente. Este acuerdo, ordenado en 5 pilares, aborda el acceso a la información ambiental y a la justicia, la participación pública, las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales y el fortalecimiento de capacidades. Es en su tercer pilar, sobre acceso a la justicia, que considera mecanismos que faciliten la reparación, incluidos los mecanismos alternativos de solución de controversias, como la mediación, la conciliación y otros que permitan prevenir o solucionar los conflictos relacionados con asuntos ambientales. Este acuerdo viene a complementar y fortalecer otros compromisos a los que Chile ha adherido internacionalmente. De hecho, es fundamental traer a esta conversación, ya lo anticipaba Jaime en su apertura, que en 2011 la Organización de las Naciones Unidas aprobó los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, proporcionando así por primera vez un estándar internacional para prevenir y abordar el riesgo de las repercusiones negativas que las actividades empresariales pueden tener sobre los derechos humanos a lo largo de toda su cadena de valor, erigiéndose de esta forma como el marco conceptual de acceso a mecanismos de reparación sobre conducta empresarial responsable. Justamente es en este marco de empresas y derechos humanos es que el principio fundacional 25, ahí si lo consultan lo podrán buscar, establece que como parte del deber del Estado de proteger contra las violaciones de derechos humanos que estén relacionadas con las actividades empresariales, está el tener que tomar medidas apropiadas para garantizar el acceso a mecanismos de reparación eficaces, ya sean judiciales, administrativos, legislativos o de otro tipo. Y en los siguientes principios 26 y 27 expresa que el Estado debe adoptar las medidas apropiadas para que los mecanismos judiciales nacionales sean eficaces, junto con establecer mecanismos de reclamación extrajudiciales eficaces y apropiados, entendiendo ambos como parte de un sistema estatal integral de reparación de las vulneraciones de los derechos humanos relacionados con la actividad empresarial. Pero no se queda solo ahí. En el principio 28 indica que los estados también tienen que ver la forma de facilitar el acceso a los mecanismos de reclamación no estatales que aborden asuntos de empresas y derechos humanos. Por ejemplo,
pone la atención en la necesidad de que las empresas atiendan rápidamente y reparen directamente los daños causados, estableciendo o participando en mecanismos de reclamación de nivel operacional que estén disponibles para las personas y comunidades. Ahora bien, dentro de los compromisos internacionales de Chile en conducta empresarial responsable, es desde 1997 que Chile ha adherido a la Declaración de Inversión Internacional y Empresas Multinacionales de la OCDE, siendo su instrumento central las líneas directrices para empresas multinacionales sobre conducta empresarial responsable. Y es a través de ellas que Chile, junto a otros 50 países, buscan fomentar las contribuciones positivas que las empresas pueden hacer al progreso económico, ambiental y social, al minimizar los impactos negativos que su actividad empresarial pueda ocasionar sobre las personas, el medio ambiente y la sociedad en general, siempre en armonía con las leyes y los estándares reconocidos internacionalmente. Desde esa fecha, las directrices han experimentado una serie de actualizaciones y destaca entre ellas la del 2011, mismo año de adopción de los principios rectores que recién les hablaba, lo cual para nada es una coincidencia, ya que la principal actualización que experimentaron las directrices en ese año fue la introducción de un capítulo sobre derechos humanos. El año pasado fue su última actualización, en la que el capítulo de medio ambiente experimentó los mayores cambios, al destacar cuestiones como la triple crisis ambiental y entregar recomendaciones a las empresas para evitar y abordar las consecuencias negativas derivadas de su actividad, como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación, entre otros impactos negativos medioambientales. Desde el año 2000, este instrumento tiene un mecanismo de implementación de base estatal en cada país adherente y, por lo tanto, también contamos con uno en Chile, el Punto Nacional de Contacto para la Conducta Empresarial Responsable, que debe promover la implementación de las directrices, además de ofrecer un espacio, un foro de diálogo para mediar en la resolución de conflictos entre empresas y partes interesadas. Así que el diálogo es esencial en los mecanismos de reparación, y así lo reconoce la Organización Internacional del Trabajo en su Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social, con la que pone a disposición un procedimiento de apoyo al diálogo entre las empresas multinacionales y los representantes de los trabajadores, especialmente los sindicatos. Como verán, podría estar largamente hablando de diferentes instancias de diálogo existentes, tanto estatales como particulares, nacionales e internacionales. Pero junto con conocer distintos mecanismos disponibles, es igualmente importante que comunidades, personas trabajadoras, la sociedad civil, sepan que disponen de más de un espacio al cual acudir en búsqueda de resolver los conflictos o daños que sufran producto de la actividad empresarial. Es importante, además, que las empresas valoren estos espacios de diálogo, estén dispuestas a participar en ellos de buena fe, con el ánimo de escucha sincera y de buscar conjuntamente soluciones favorables para todos, y que principalmente reparen el daño ocasionado en las personas. Es más, estos mecanismos pueden ser vistos como una oportunidad para alcanzar acuerdos extrajudiciales, en complemento entonces de procedimientos activos en tribunales. De esta forma, a través de la participación de las empresas en el diálogo, se permite que las personas afectadas amplíen sus posibilidades de reparación. Además, junto a eso, la participación de las empresas en mecanismos de diálogo es percibida como una señal de buena fe, lo que construye confianza con sus grupos de interés, colaborando positivamente en el rol social que indiscutiblemente tienen las empresas. Hoy tendrán la oportunidad de conocer algunos de estos mecanismos y la experiencia de actores representativos. No olvidar que el diálogo ha permitido resolver cuestiones de índole económica y social, haciendo una contribución al progreso y paz social,
junto a impulsar el desarrollo económico. Finalmente, quiero reiterar que uno de los compromisos internacionales de Chile, ya mencionado, el punto nacional de contacto de las directrices de la OCDE, además de su obligación de promover estos estándares y servir de foro de diálogo para la solución de conflictos, está el que apoye la coordinación y colaboración interinstitucional de las políticas públicas relacionadas con la conducta empresarial responsable. Y este seminario, realizado por este mecanismo en colaboración con el Ministerio de Energía, el Ministerio del Medio Ambiente y el apoyo además de la Organización Internacional del Trabajo, es una buena muestra de ello. Y ahora les invito a disfrutar la conversación y ser parte de ella. Muchas gracias. Y luego de estas reflexiones y contexto inicial, quiero invitarles entonces a ser parte de un interesante conversatorio. En la entrada, en el registro, se les entregaron unas hojas para que puedan en ellas escribir sus preguntas para el panel. Luego nuestros facilitadores pasarán retirándolas para poder dirigirlas a los panelistas. Para dar inicio entonces a la conversación, le pido a Constance Nalegach, jefa de Asuntos Internacionales del Ministerio del Medio Ambiente, que pase al frente para poder invitar a sus panelistas a dialogar. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias sobre todo también a la OIT que nos acoge en su casa, a las palabras de bienvenida y por supuesto a la charla magistral de Vanessa que con un esfuerzo de síntesis increíble nos permite conocer con más detalle estos mecanismos, ¿no? Son distintos instrumentos judiciales, extrajudiciales, estatales, no estatales. Pero estos instrumentos no son más, no valen más que su aplicación, ¿no? Y si no se aplican es porque posiblemente no se conocen. Entonces, nuestro gran objetivo el día de hoy es poder conocer e identificar, ver los beneficios que tienen estos mecanismos y tenemos un gran panel. Voy a comenzar invitando a Cecilia Dastres, la jefa de participación ciudadana y de diálogo del Ministerio de Energía que nos va a acompañar. A Felipe Enríquez, también nos contaba Vanessa, que tenemos nuestro punto nacional de contacto para conducta empresarial responsable de Chile, que está radicado en la Subrey. Andrea Repeto, que no la van a ver subir al escenario, pero sí nos acompaña virtualmente. Ella es la directora del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos también a Jaime Godoy, coordinador del proyecto de conducta empresarial responsable de la OIT para Argentina, para Brasil y para Chile. Bienvenida, Andrea. Y también vamos a invitar a quienes se pueden beneficiar de estos mecanismos. Tengo el agrado de presentarles a Macarena Álvarez, directora de Asuntos Comunitarios y de Buenas Prácticas en Generadora de Chile. Bienvenida, Macarena. Tenemos también a Javiera Vázquez, socia de Generadores Pequeñas y Medianas AG, y también nos acompaña Manuel Salvatierra, que es el presidente de la comunidad tacameña de Cucuter y también expresidente del Consejo de Pueblos Atacameños. Así que ustedes podrán apreciar. Tenemos un panel que está compuesto también de representantes del Estado, de organismos internacionales, tenemos al sector privado, tenemos a beneficiarios de las comunidades. Y vamos a ver el día de hoy, me permito resaltar uno de los elementos que destacaba Vanessa, era el diálogo, ¿no?, que está presente en estos mecanismos. Y por lo tanto, los invito también a dialogar. Vamos a tener un espacio que les vamos a hacer preguntas a nuestros panelistas, pero nos interesa por sobre todo aprovechar la presencia de este salón que está lleno y, como decía Vanessa, ustedes tienen unas tarjetas que recibieron para hacer sus preguntas. Vamos a hacer también un intento de ver si hay preguntas que son de naturaleza similar para poder agruparlas y así dar mayor respuestas a sus inquietudes.
Pero como el diálogo también requiere un orden, yo tengo una tarjetita y voy a hacer como la inspectora del colegio. Cuando les quedan 10 minutos se las voy a mostrar y cuando ya haya un tiempo, el tiempo va a haber finalizado. Vamos a partir entonces, si te parece, con Cecilia. Yo voy a aprovechar que me vine a silla y me puse tacos, así que me voy a sentar. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Cecilia. A Cecilia, a Jaime, a Felipe y a Andrea les voy a hacer la misma pregunta, ¿ya? Y tiene un sentido hacer la misma pregunta para que también todos nosotros podamos entender cuáles son las características definitorias del mecanismo que van a presentar, ¿ya? ¿Cómo se distingue de otros mecanismos? Entonces la pregunta, que van a tener 5 minutos nuestros primeros 4 panelistas, es que presenten su mecanismo y que señalen cuáles han sido sus beneficios, ojalá con un ejemplo concreto, para que pueda ser más palpable para quienes nos acompañen el día de hoy. Por favor, Cecilia. Hola a todos. Un gran desafío en 5 minutos hacer todo eso. Voy a tratar de explicar algunas cosillas. Buena parte de los que están aquí presentes son del sector energético. Todos saben el tremendo desafío que tenemos por delante de renovar nuestra matriz energética a una escala y a una velocidad nunca antes vista. Eso tiene un tremendo riesgo de vulneración de derechos humanos. Y cuando hablo de derechos humanos no hay que pensar como en las imágenes que de repente se nos vienen como de vida o muerte, o tortura o cosas que son muy dramáticas, sino que son cosas muy pequeñas también. A veces el derecho a libre tránsito, el derecho a un medio ambiente, el derecho a la salud, que son cosas que efectivamente pueden ser impactadas por los proyectos de energía. Entonces, para nosotros como Ministerio es muy relevante este tipo de mecanismos porque justamente permite el que nos hagamos cargo de prevenir en forma muy temprana ese tipo de impactos en derechos humanos que pudiera haber y buscarles formas flexibles, rápidas y concretas de solución que además generan valor en la relación. La relación no queda conflictuada. Cuando hay un juicio, esta relación queda como establecida como un ganador y un perdedor. En estos mecanismos, como es a través del diálogo, se encuentra una solución conjunta y la relación entre las partes, comunidad y empresa, de alguna manera se fortalece. Eso como un primer elemento. Segundo, yo represento la División de Participación del Ministerio de Energía y esta división tiene como 2 facetas. Una, generar estándares, precisamente en conducta empresarial responsable para el sector energético. 2, ser un mecanismo de reclamación. Pongo entre comillas porque no lo somos formalmente ni tenemos esa función como ministerio, pero terminamos siéndolo al ser un lugar al que pueden acudir tanto empresas como comunidades para pedirnos ayuda en alguna controversia o en algún conflicto que tengan en algún territorio. Tenemos como fortaleza de eso, que es el ministerio, tiene cierta credibilidad para hacer el trabajo que hacemos. Conocemos el territorio, conocemos además el sector energético, por lo tanto podemos entender que algunos de los conflictos en realidad son solucionables por un lado o no son solucionables por el otro, dado que conocemos el sector. Por lo tanto tiene ese plus, tenemos esa fortaleza para ir y resolver los problemas a partir del diálogo. Pues también tenemos otros peros, digamos, tenemos debilidades. No es reconocido, no es un mecanismo existente reconocido formal, no está dentro de las funciones del ministerio. No tenemos formas de obligar a las partes de acudir a nosotros o de ejecutar lo que efectivamente acordamos. Sin embargo, a partir de la voluntad de las partes, sí hemos logrado muchas cosas al respecto. Creo que tenemos más fortalezas y más debilidades, pero en este momento no se me ocurren. Lo que sí, para responder parte de la pregunta, como contar quizás algún par de casos, qué cosas hemos logrado hacer desde la División de Participación con este mecanismo de diálogo. Hemos tenido casos en los que cuando una comunidad se opone al desarrollo de un proyecto, hemos logrado a través de este mecanismo, de este diálogo, reformular el diseño del proyecto. Se han modificado tamaños, se han modificado ubicación, se han modificado distintas cosas del proyecto que permiten, de alguna manera, resolver esa controversia. Hemos resuelto impactos en la etapa de construcción y de operación del proyecto, por ejemplo, cuando la gente siente que se está destruyendo el medio ambiente, árboles, caminos que de repente se empiezan a destruir
puentes que se destruyen porque pasan los camiones muy fuertes, y todo eso nosotros hemos sido capaces de acordar soluciones en conjunto con empresas y comunidad. También nos ha pasado que cuando hay acuerdos firmados, y después de que se tienen que implementar o surgen controversias de interpretación sobre los acuerdos, también hemos sido parte de los que ayudan a resolver de alguna manera esa interpretación para lograr llegar a un nuevo acuerdo de cómo implementar el acuerdo que habían acordado. También lo hemos hecho. Y también nos ha pasado casos en los que estos mecanismos han servido para que las empresas de alguna manera manifiesten también malestar, porque esto a veces pasa, que el representante de la empresa en el territorio no tiene el buen trato que debiera tener. Y esto pasa harto en algunas empresas, o en todas las empresas alguna vez pasa. Y estos mecanismos también son una buena forma de que la comunidad acuda de alguna manera a la empresa y pueda como decir, ¿sabes qué? Esto está pasando y así no vamos a poder seguir avanzando. Quiero poner 2 ejemplos de cuando no se usan estos mecanismos como empresa o que no recurren a nosotros. Son 2 ejemplos importantes que han hecho harto ruido. Uno tiene que ver con cuando la empresa no ha instalado mecanismos de reclamación en el territorio, por ejemplo, con proveedores. Entonces pasa que hemos llegado a quiebre de empresas pequeñas o medianas porque como no hubo una instancia para reclamarle a la empresa mandante del no pago de algunos de los contratistas, bueno, llegaron a la quiebra y llegaron a el desastre de alguna manera de la señora que tiene el comedor, de la señora que tiene la pensión, y eso genera una crisis en la comunidad súper importante. Y otros ejemplos que tengo también de empresas que no lo han usado y que a pesar de que nosotros le hemos ofrecido este espacio de diálogo, es que el conflicto ahí, que es un conflicto por algún impacto que viven las comunidades o el conflicto, que termino, el conflicto por algún impacto que han vivido las comunidades, por más que nosotros hemos tratado, digamos, de generar ese espacio de diálogo y no ha sido posible, ese conflicto solo ha aumentado en intensidad y la relación de la empresa con la comunidad se ha deteriorado infinitamente, o sea, ya no hay diálogo posible, la comunidad no quiere hablar con la empresa. Y empieza a escalar además administrativamente en términos de que llega al alcalde, el alcalde acude a nosotros, llega la delegada acude a nosotros, llega más arriba, va a los ministros, empiezan a ir a distintos ministerios, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Energía, Ministerio del Trabajo, empiezan a ir a distintos ministerios, entonces el conflicto solo va escalando y la imagen de la empresa de alguna manera solo se va deteriorando porque la sensación es que acá hay un conflicto que podría ser resuelto de una manera muy fácil y que no lo es por una falta de voluntad de la empresa de sentarse a conversar. Eso. Muchas gracias, Cecilia. Muy interesante también ver cómo hay una voluntad que también puede ir más allá de lo normativo y legitimarse, y estos contrafactuales, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando no operan estos mecanismos? Felipe, usted como señor Punto Nacional de Contacto de Chile. Señor Punto Nacional. Si nos puede compartir. Bueno, muchas gracias, Constanza. Sí, efectivamente, en el caso de Chile, el Punto Nacional de Contacto es una persona, pero en muchos otros países suele ser un equipo de personas y, de hecho, muchas veces de distintas instituciones. En otra ocasión podemos conversar más al respecto. Claro, ¿qué significa eso? Pero lo importante es que todos los puntos nacionales de contacto tenemos que ser igualmente efectivos. Ahí aplica un principio que se llama el principio de la equivalencia funcional. Bueno, como explicaba Vanessa hace un rato, cada país, las líneas directrices de la OCDE tienen una particularidad, que es que cada país adherente al instrumento tiene que establecer esta entidad encargada de su implementación, que es el Punto Nacional de Contacto. Y uno de los mandatos que tenemos es el de servir de foro de diálogo cuando una persona considera que una empresa multinacional no está siguiendo las recomendaciones contenidas en las líneas directrices de la OCDE. Entonces, ¿quiénes pueden presentar un caso ante el Punto Nacional de Contacto? Cualquier persona interesada. Puede ser incluso una persona jurídica o puede ser incluso un grupo de personas. ¿Por qué motivo? Muy simple, por considerar que una empresa multinacional no está siguiendo las recomendaciones sobre conducta empresarial responsable contenidas en las líneas directrices. ¿Ante qué PNC se puede presentar un caso? Bueno, cuando se trata de hechos ocurridos en Chile, naturalmente ante el PNC de Chile,
pero si además la empresa multinacional tiene su origen en un país extranjero, que también cuenta con un PNC, ahí tiene una alternativa, que es presentarlo o ante el PNC de Chile o ante el PNC de origen del país. ¿Qué pasa cuando se presenta un caso ante el PNC? Se inicia un procedimiento que es bastante simple. Bueno, naturalmente se notifica a la empresa, el PNC hace un estudio inicial del caso para ver si existen méritos para seguir conociendo del mismo. Si llega a la conclusión de que existe mérito para darle una revisión más profunda a los hechos, ofrece sus buenos oficios, que básicamente consisten en ofrecer una mediación o una conciliación, para que las partes, ojalá a través del diálogo, puedan llegar a un acuerdo y de esa manera resolver el conflicto. Una vez que se lleva a cabo esta mediación, el PNC dicta una declaración final en la cual puede dar recomendaciones a la empresa, pero también a la parte solicitante. Entonces, como ven, procedimiento bastante simple. La existencia del caso, así como la declaración final del PNC, son públicos, ¿ya? Pero en la mediación en sí solamente es conocida por quienes participan en esa mediación, sobre todo para asegurar un espacio de confianza en el cual las partes puedan sincerar sus posiciones y de esa manera llegar a un acuerdo. Ahora, muy brevemente, voy a mencionar algunas características del mecanismo del PNC. En primer lugar, se trata de un mecanismo no contencioso. El PNC no es un árbitro, no es un tribunal, tampoco es una entidad fiscalizadora. Se trata de una instancia que está orientada a acuerdo, es decir, el mecanismo del PNC funciona de tal manera de promover que las partes, digamos, inicien un diálogo, se comprometan con ese diálogo y a través de ese diálogo ellas mismas logren, a través de un acuerdo, solucionar el conflicto. Se trata de un mecanismo accesible. El procedimiento del PNC es gratuito, no requiere representación de abogado ni requiere presencialidad. De hecho, basta que el solicitante ingrese a la página web del PNC, llene un formulario en línea y de esa manera presenta un caso. Es más, conscientes de que pueden existir comunidades, personas que no tengan un acceso fácil a Internet, existe un formulario que se puede descargar, se puede llenar incluso a mano y se puede mandar al PNC vía correo tradicional. Entonces, buscamos de distintas maneras hacer que sea accesible el mecanismo del PNC. Se trata de un proceso que es bastante simple, un proceso que es bastante flexible. Si una persona, una de las partes se pasa 1, 2, 3 días en un plazo, no pasa nada. Aquí lo importante es ojalá lograr un acuerdo. La participación en el mecanismo es voluntaria. Y esta es una debilidad, podríamos decir, del mecanismo porque cuesta mucho convencer a las empresas de sentarse a participar en el mecanismo, sobre todo cuando existen procedimientos judiciales entre las mismas partes y por los mismos motivos. Y esa es otra característica, que aquí la existencia de procedimientos paralelos no es un impedimento para que el PNC conozca un caso, pero en la práctica demuestra ser una traba, un elemento que dificulta, digamos, convencer a la empresa del valor de sentarse a conversar a través del mecanismo del PNC. Perdón. Y un aspecto positivo es que la existencia del caso y sobre todo el resultado es público. Entonces, cuando estamos hablando de empresas que se preocupan por su reputación, normalmente existe una voluntad de sentarse a conversar y ojalá a través del diálogo lograr un acuerdo y una solución con la parte solicitante. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Interesante ver muchas veces estos instrumentos internacionales que se ven tan lejanos, se traducen en una aplicación nacional, en institucionalidad, en procedimientos que además son accesibles. Así que muchas gracias por darnos las características que resaltan al punto nacional de contacto. Y ahora tengo el agrado, me encantaría que estuviera sentada acá al lado de nosotros, yo sé que a muchos de ustedes también. Le doy la palabra ahora a Andrea Repeto para que nos cuente también cuáles son las características que identifican a este mecanismo independiente de consulta e investigación del BID. Andrea, por favor. Muchas gracias, Constance. Muy buenos días a todas y a todos.
Es un honor poder participar de este panel de lujo en este seminario de mecanismos de reclamación de conducta empresarial responsable. Y gracias por incluirme virtualmente a esta reunión. Me habría encantado también estar en persona, pero bueno, es increíble que la tecnología nos permite tener este conversatorio de esta manera, ¿no? Les cuento un poco sobre nuestra misión desde el MISI, que es como somos conocidos, ¿no? El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Grupo BID. Nuestra misión es fortalecer la sostenibilidad de las operaciones del Grupo BID, respondiendo a reclamos de individuos y comunidades sobre impactos ambientales y sociales y generando aprendizaje institucional, con miras a robustecer las operaciones en el terreno. El MISI tiene aspectos muy similares a los que Felipe nos acaba de compartir desde el Punto Nacional de Contacto. No, nosotros solo podemos ser activados si es que efectivamente hay un financiamiento del Grupo BID. Solo podemos recibir reclamos de personas que están localizadas y ubicadas en la zona donde los proyectos se están implementando. Esto, digamos, para evitar una situación donde organizaciones de la sociedad civil ubicadas en Holanda, por ejemplo, presentan un reclamo sin una conexión con comunidades locales en Chile o en otro país donde se esté, digamos, implementando un proyecto financiado por el BID y además por las características de los servicios que ofrecemos. El mecanismo independiente fue creado en el 2010 y reporta directamente al directorio ejecutivo del grupo. Contamos con 2 servicios para responder a estos reclamos. Ofrecemos espacios de mediación y diálogo para que entre las partes, ¿no?, en el marco de un reclamo, se puedan alcanzar acuerdos entre quienes reclaman, el Grupo BID, y el operador del proyecto, que puede ser una entidad del sector público o del sector privado, para que de manera conjunta lleguen a un acuerdo sobre los impactos que se presentan en la queja. También ofrecemos un servicio de investigación que verifica cómo el Grupo BID se asegura, a través de su debida diligencia y en la supervisión de las operaciones que financia, que se cumplan con las políticas operativas aplicables en temas ambientales, sociales y de acceso a información. Si hablamos de características diferenciadoras, nuestros procedimientos están revestidos de contacto directo con quienes presentan los reclamos, ¿no?, para poder escuchar de estas personas tempranamente en el proceso y así asegurarnos que tenemos acceso a los miembros de la comunidad impactada, que ellas entiendan las oportunidades y limitaciones, ¿no?, de nuestras intervenciones. Buscamos tener una interacción clara y expedita con las personas reclamantes, con los clientes del Grupo BID, para poder asegurarnos de que el alcance de nuestro trabajo es comprendido en su totalidad, ¿no? Somos un mecanismo de último recurso, que tal vez también es otra característica diferenciadora. Esto quiere decir que el Grupo BID tiene la oportunidad de intentar dar una respuesta a estas preocupaciones directamente y de primera mano antes que el MISI intervenga. Esto no quiere decir que las personas tienen que ir al BID primero antes de venir al MISI, pero una vez que llegan al MISI, si es que no han tenido un contacto inicial con el BID, es el MISI quien los pone a las personas reclamantes en contacto con el Grupo BID, con el equipo de proyecto, para que esa oportunidad se dé. Si esa oportunidad dada no llega, digamos, a un resultado satisfactorio o demora un tiempo que para las personas reclamantes no es, digamos, aceptable, pueden volver al MISI, ¿no?, al mecanismo independiente. Quisiera compartirles un caso para tal vez hacerlo más ilustrativo, ¿no? Una intervención desde nuestro espacio de resolución de conflictos. Les voy a compartir sobre un caso en Costa Rica, en el marco de un proyecto hidroeléctrico financiado por varias instituciones financieras internacionales, entre ellas el BID. La central hidroeléctrica es construida por una empresa pública, el Instituto Costarricense de Electricidad. Para construir esta central se requirió el establecimiento de una presa de 130 metros de altura, el establecimiento de un embalse importante, un área de amortiguamiento de la represa, y para ello el Instituto Costarricense de Electricidad expropió más de 100 terrenos a lo largo del río Reventazón. Entre estos terrenos expropiados se encontraban 4.7 hectáreas de una familia que presenta un reclamo ante el MISI, la familia de un señor llamado Francisco. Don Francisco alegaba que la expropiación les había quitado acceso a 2 fuentes de agua que utilizaban para alimentar su ganado.
lo cual causaba un impacto a sus medios de vida por no poder mantener la actividad productiva, que era su principal fuente de ingresos. A pesar de la compensación económica que habían recibido, ¿no?, con la expropiación. Este caso fue resuelto a través de nuestro servicio de resolución de disputas. La solución que hizo posible el acuerdo consistió en construir un sistema de capacitación de agua pluvial para uso agropecuario. En este espacio participaron las tres partes, ¿no? La familia del señor Francisco. El señor Francisco vino representado por él mismo, con su familia, el equipo de proyecto del BID y el Instituto Costarricense de Electricidad. Y entre las tres partes alcanzaron entonces este acuerdo. Elementos claves del proceso, ¿no?, a destacar: elaboración de metodología conjunta entre las partes, un fuerte énfasis en la construcción de confianza en el proceso, un estrecho relacionamiento con las partes, para que además este relacionamiento no solo ayude en la construcción de confianza para lograr un acuerdo, sino después para la futura relación de estas partes en el terreno. Se hizo a través de reuniones bilaterales, adaptando la metodología para atender las necesidades del proceso, un equipo del MISI de expertos en conflicto y resolución de controversias, un diseño conjunto de un plan de trabajo para luego monitorear, ¿no?, la implementación del acuerdo. Y lo cierto es que todos los escenarios de conflicto tenemos mucha desconfianza de las partes, ¿no?, cuando estos procesos se inician. Hay una frustración acumulada, a veces falta de información técnica de manera comprensible, ¿no?, para las personas reclamantes, y por eso es tan importante poder entonces trabajar en espacios de diálogos que son inclusivos y que ayudan a lograr, digamos, establecer metodologías de trabajo conjuntas, diseños de procesos que responden a las necesidades de la temática que se está tratando de resolver, y en la cual las partes participan, digamos, bajo la facilitación o la mediación de una entidad neutra, ¿no?, que no tiene un interés vestido, digamos, en el financiamiento o en las comunidades, sino que está estableciendo un proceso neutro para poder traer a las partes a llegar a esos acuerdos que después puedan ser implementados. Paro por aquí. Muchas gracias, Andrea, por compartirnos estas líneas de trabajo, de consulta, de investigación y la importancia también de garantizar ciertos estándares que pueden incidir en una mejor calidad de vida y la sostenibilidad también, ¿no es cierto?, de las soluciones al que se ha llegado. Para conocer nuestro último mecanismo, entonces, me voy al dueño de casa. Jaime, por favor, tus 5 minutos. Gracias, Constanza. La declaración tripartita, que si bien tiene larga data, desde el año 77, ha sido revisada en varias oportunidades. Una de sus últimas revisiones, bueno, no es su última, pero una de las importantes revisiones fue justamente posterior a la adopción de los principios rectores. Fue revisada en el 2013 para incorporar este mecanismo que, como verán, es un mecanismo que se llama diálogo sindicato-empresa. Lo que promueve es efectivamente un acercamiento, una facilitación. Se ha dicho mucho aquí, se ha comentado mucho de qué pasa cuando la relación laboral, las conversaciones están trabadas y cómo destrabarlas. Y en la lógica sobre todo de la declaración, que tiene un énfasis en la responsabilidad a lo largo de toda la cadena de suministro, la reflexión que también tuvimos desde la OIT fue ver qué más podíamos hacer en la OIT para ayudar a destrabar estas conversaciones, además cuando hay intervenciones o actuaciones de sindicatos a nivel nacional con empresas que tienen una presencia multinacional y por lo tanto tienen que relacionarse o entenderse también con las matrices. Entonces aquí quizás decir primero que además la declaración tripartita sí promueve efectivamente la importancia de la conciliación, el arbitraje y la solución de conflictos laborales. Lo que quiso hacer con este instrumento, con este mecanismo, fue brindar un espacio de acercamiento, primero para que la OIT facilitase la conversación que requiere evidentemente que las partes quieran conversar, pero por cierto, el hecho que un sindicato o una organización de trabajadores se acerque a la OIT da un mejor pie muchas veces para destrabar esta relación y querer conversar, pero también una conversación que se pueda marcar en marcos técnicos. Entonces la OIT provee y facilita entendimiento sobre
los aspectos claves que pueden guiar a destrabar esta conversación y, por ejemplo, contarles, tomando uno de los derechos fundamentales que es el derecho a la libertad de asociación y a la negociación colectiva. Hay dos casos, y uno visto desde la empresa y otro visto de los trabajadores. Una empresa multinacional. Bueno, decir además que los casos son, la conversación es confidencial, por lo tanto puedo dar cuenta un poco de los casos sin entrar a dar cuenta de dónde sucedió. Pero en uno de los casos, una empresa multinacional que entró en un proceso de fusión y compró una empresa nacional, quería avanzar en lógicas de mayor organización sindical en esta empresa nacional, pero en ese país no había un gran marco normativo que apoyase o promoviese este desarrollo. Por lo tanto, la empresa nacional veía que no lo veía con buenos ojos y era un poco reacia a poder aplicar esta visión desde la sede. Y el sindicato nacional se acerca, de alguna manera haciendo ver esto, y la empresa multinacional hace un acercamiento entonces a la OIT, facilitando una conversación que permita ayudar tanto a la matriz como a la dirección de la empresa nacional a ver fórmulas y vías para poder efectivamente avanzar en el estándar, que era un estándar además mayor al estándar promovido o de alguna manera seguido a nivel nacional. Y esto efectivamente tuvo un impacto en que luego la empresa multinacional logró avanzar con su política, además efectivamente a nivel del respeto de los derechos de asociación, involucrando en este caso a la empresa que a la cual había comprado. Pero al revés, la puerta también está abierta desde el ámbito más local o más nacional. Y hay un ejemplo de empresas, en este caso una empresa proveedora, que tenía el interés también de configurarse de una mejor manera a nivel de sindicatos y que veía que el poder de influencia que podía ejercer la empresa con la cual colaboraba comercialmente podía ayudarle en esta labor, pero la empresa en realidad se desentendía y decía, bueno, en realidad este es un tema en que nosotros no queremos intervenir, nosotros tenemos una relación de comercial, ustedes son proveedores, no vemos aquí un rol. Entonces el sindicato de esta empresa prestadora o proveedora se acerca a la OIT y plantea la facilitación, sobre todo para poder demostrar que había una responsabilidad de influencia, por lo tanto no es una responsabilidad directa de la empresa principal, pero sí puede generar una responsabilidad de influencia para que sus prestadores, sus proveedores efectivamente puedan mejorar sus estándares y en este caso ayudar a la proveedora a tener un estándar que permitiese la organización sindical y la negociación colectiva. Decir con esto que la conversación muchas veces se destraba, nosotros hablamos de diálogo social, no necesariamente en la lógica de que tenemos siempre que llegar, o digamos el resultado último no necesariamente va a ser un acuerdo, pero evidentemente la lógica de acuerdo está presente. Muchas veces estos acuerdos, estas conversaciones de estas instancias permiten luego entrar en un mejor pie para llegar luego a estos acuerdos que son sustantivos y que pueden tomar evidentemente la fórmula, además, no solamente desde la lógica de la conciliación o la mediación, también la fórmula de algún modo de lo que plantea y promueve la negociación colectiva. Gracias. Muchas gracias, Jaime, por en 5 minutos compartirnos esta experiencia de la OIT que tiene tanta trayectoria, ¿no? Que ha sido referente también en otros mecanismos, y a todos quienes compartieron sus mecanismos por haber sido bastante concretos, con ejemplos, que creo que nos aporta mucho a la claridad. Les quiero recordar que estamos recogiendo sus preguntas. Si Matilde me ayuda levantando la mano para si a alguien le falta lápiz, papel o quiere entregarlas, nosotros podemos ir por mientras ir procesando. Y ahora vamos a pasar con Macarena y con Javiera, también van a tener 5 minutos cada una, y la pregunta para ustedes desde el sector privado es cómo ven que estos mecanismos benefician, me pueden decir que no también, aquí hay libertad de palabra, en sus relaciones, las relaciones que tienen la empresa con las comunidades, con los territorios o con los propios trabajadores. Macarena, si quieres comenzar, te escuchamos. Súper. Primero, muchas gracias por la invitación. Yo creo que la mayoría de los que están acá nos conocen. Yo represento al Gremio de Generadoras de Chile, que es el gremio que reúne a las empresas que generan energía en distintos tipos de tecnología y hoy en día construyendo muchos proyectos de energía renovable, solar, eólica y también baterías.
Respecto a los mecanismos, pensé que se iba a comentar en algún minuto, pero como preparación al seminario se envió una encuesta. No alcancé los 5 minutos. Y dentro de esa encuesta, la podemos comentar. Dentro de esa encuesta, que la respondió un universo chiquitito, pero igual significativo de empresas, el 73% decía que tenía mecanismo. Entonces, creo que hay que partir de esa base de que si un 73% reconoce que tiene mecanismo, es que nos está hablando de que en el fondo se valoran y que son importantes. Y creo que son importantes no solo para las empresas, también para las comunidades u otros actores estratégicos, por distintos motivos. En el caso de las comunidades, reconociendo que los mecanismos tienen que tener una serie de características, es una forma oportuna, rápida, si en el fondo las respuestas están de acuerdo al tiempo, y también que no requiere, como los procesos judiciales, un gasto gigante a través del cual yo puedo canalizar mis consultas, reclamos. También acompañado de relacionamiento comunitario, son canales que permiten generar relaciones de confianza bidireccionales, tanto de la persona que está haciendo el reclamo, de la comunidad que está haciendo el reclamo, como de la empresa que la recibe. En el caso de las empresas también son súper valiosos porque te permite ser el primer receptor de la temática o del problema. Y lo que yo creo que es lo más valorable o lo más importante es que te permite recibir temas que te permiten manejar ciertas conflictividades que se puedan dar en el territorio, pero también hacer una gestión. Y ahí los mecanismos son muy importantes porque no solo es recibir y dar respuesta, sino cómo lo que tú recibes te permite hacer una buena gestión en el territorio. Y aquí no me había puesto de acuerdo con la Cecilia, pero el ejemplo que quería traer como gremio es un trabajo que nosotros tenemos que se llama Principios Orientadores para Contratistas y Proveedores, que surge de conflictos que tuvimos en los territorios. Y eso hay que reconocerlo. Hace 3 o 4 años nosotros tuvimos varios conflictos en los territorios por la cadena de pago. Se generaron no pagos, cadena hacia abajo, con contratistas y proveedores, y eso genera un gran impacto en el territorio. Y una de las cosas que nosotros, o de las conclusiones a las que nosotros llegamos, fue que había falta de mecanismos de reclamo, ausencia, o en algunos casos esos mecanismos no estaban funcionando. Y después de una reflexión que duró un tiempo, nosotros sacamos este documento que lo ando trayendo acá, que después lo puedo compartir online, donde nos pusimos nuestros principios con los que vamos a trabajar con nuestros contratistas y proveedores, las 3 empresas asociadas. Esto en el fondo fue un acuerdo de directorio, tiene el logo de las 3 empresas socias, y se estructura a partir de cómo yo gestiono un contrato, cómo diseño un contrato, cómo lo evalúo, y es muy práctico. Después lo puedo enviar para que lo vean, pero en el fondo va paso a paso con lo que yo tengo que hacer. ¿Y por qué lo traje hoy día? Porque cuando uno va revisando las distintas etapas, que es desde cómo yo selecciono a un contratista, cómo hago el diseño de un contrato, o cómo lo evalúo y lo gestiono, está el tema de mecanismos de reclamo. O sea, es una de las herramientas que está de manera transversal en el documento, tanto como un requerimiento que se le recomienda a las empresas que tenga para sus contratistas, principal sobre todo, en el fondo usted también tenga su mecanismo, pero también cómo nosotros como empresas nos hacemos cargo y tenemos un mecanismo que no solo recoja los reclamos de las comunidades, que por supuesto son muy importantes, pero también de otros actores, y en este caso contratistas y proveedores. Y en la última parte, que son ya práctica 2.0, le decimos nosotros, que es cuando tú tienes todo instalado dentro de la empresa y lo estás haciendo muy bien, trae también como recomendación tener mecanismos que sean de resolución de conflicto voluntarios. Entonces, quería traer este ejemplo porque es un ejemplo concreto que en el fondo muestra la importancia de tener los mecanismos, cómo a través de un trabajo concreto uno los puede promover, y nosotros estamos en eso. Este es un documento que lo hicimos carne el año pasado, que nuestras empresas se capacitaron en él, que se autodiagnosticaron, y en ese autodiagnóstico cada empresa creó su plan de trabajo para ir avanzando en adoptar estos principios, pero además nosotros detectamos brechas conjuntas. Y como brecha conjunta tenemos el tema de mecanismos de reclamo,
Y por eso mismo, la semana pasada estábamos en un taller interno con 30 profesionales de las empresas socias de distintas áreas, conversando sobre esto, aprendiendo de buenas prácticas de empresas socias que ya han hecho un camino más avanzado, también de otras industrias, y al final la conclusión fue, además de importante, que cada uno tiene que tenerlo a su ritmo. Algunas podrán partir con su Excel, que se autogestiona, que en el fondo hay una persona que está a cargo, otras tendrán mecanismos que ya están más avanzados, pero en el fondo es algo que el día de hoy es necesario, que ninguna empresa no puede tenerlo, y lo importante es ir avanzando paso a paso para que el mecanismo resulte. Ahí nosotros invitábamos la semana pasada a una empresa que da estos servicios y ellos mismos decían como, no se pongan como meta ser da el ejemplo de un auto, pero no se pongan como meta ser el mejor auto, sino que ir pasando de a poco, porque de verdad son sistemas que tienen que funcionar y que además desde el punto de vista de las empresas requiere un tema organizacional y muchas veces un cambio organizacional adentro. Entonces es importante irlo trabajando. Muchas gracias, Macarena, también por darnos cuenta de las brechas que existen, de los desafíos, tal vez de una visión realista también para poder tomar estos temas, y por supuesto vamos a estar atentos a estos estudios, compartir también los datos que ya manejamos sobre la conducta empresarial responsable en nuestro país. Javiera, tus 5 minutos de fama. Gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Javiera Vázquez, soy gerente de Asuntos Públicos de Prime Energía. Y vengo con el sombrero de GPM porque también somos, al igual que generadoras, también somos socios de los pequeños y medianos generadores, también somos una empresas generadoras de energía. Y GPM agrupa a los que son quizás un poco más chiquititos, que a lo mejor no son estas grandes compañías que ustedes están quizás acostumbrados a ver en las noticias. Son grupos más pequeños, con staff también de interiores de trabajo más reducido. Entonces muchas veces estos temas que suenan así como muy grandes, como de repente un poco inalcanzables, las empresas como que les tienen quizás un poco de temor, quizás como este poncho me queda un poco grande, y en el fondo lo que vengo a contarles es que estos mecanismos sirven para todo tipo de empresas, independiente del tamaño, independiente si son pymes o son una gran empresa. Son mecanismos que al final del día ayudan a tener no solamente una mejor conducta empresarial, que es la que deberíamos tener todos como empresas, sino que también ayudan a resolver conflictos o a prevenir conflictos, sobre todo cuando hablamos de empresas de generación eléctrica que tenemos impacto en los territorios. Tenemos que anticiparnos, ¿cierto? Y no siempre a lo mejor están todos los equipos que quisiéramos en terreno, no tenemos quizás todas las personas que necesitamos, las manos que necesitamos, los ojos que necesitamos, los oídos. Entonces, creo que partir desde la base, lo mencionaba Cecilia en un comienzo, el diálogo. El diálogo es fundamental. En este sentido, establecer relaciones de confianza, y este tipo de mecanismos lo que ofrece precisamente es eso, es que uno llegue como empresa estableciendo una relación de confianza, abriendo el diálogo, gestionando de manera oportuna las inquietudes que válidamente tienen las comunidades, y ofreciendo instrumentos, que esto en el fondo no se quede en el papel y no se quede como en las buenas palabras, sino que en el fondo bajarlo a ejemplos concretos, de ojalá ser lo más práctico con las comunidades. Y cada comunidad, ustedes deben saber, cada comunidad es un mundo distinto. Hay que sentarse, de repente una comunidad se le hace mucho más fácil tener este mecanismo a través de mesas de trabajo, mesas de diálogo, asambleas con las juntas de vecinos. Para otras de repente puede ser un buzón donde dejen sus consultas. Pero acá lo importante también es que siempre que hayan consultas, que hayan inquietudes, que haya algún requerimiento por parte de la comunidad, que sea respondido a tiempo, en un plazo apropiado, en un lenguaje también que sea el apropiado. Lo mencionaba también Andrea hace un rato atrás, cuando hablaba que de repente la información es muy técnica. Eso es efectivo. O sea, nosotros cuando hablamos de energía, para las comunidades es como hablar en chino mandarín. Entonces hay que bajar esa información que es técnica en un lenguaje que sea súper apropiado, súper entendible para las comunidades, y esto también hacerlo conocido para la gente. O sea,
si es que vamos a poner un buzón y esa es la solución, que la gente sepa, efectivamente, que se comunique, que sepan que hay un canal de comunicación que es ese buzón y que ellos lo pueden usar y cuáles van a ser los plazos de respuesta y cuáles son los mecanismos y quiénes son los encargados. O sea, en el fondo tratar de estar siempre disponibles y demostrar la buena voluntad de cuando uno se inserta en los territorios, ¿cierto? Y también quería comentar, porque me preguntaban también por las empresas, ¿cierto? Nosotros somos empresas y también tenemos nuestro público interno, nuestros clientes internos. Y en el caso de Prime, nosotros tenemos varios mecanismos de líneas directas que obviamente varían de empresa a empresa, pero tienen que haber estos espacios. Hay algunas empresas que, por ejemplo, hacen capacitaciones a sus trabajadores. ¿Por qué? Porque también es súper importante que si los capacitamos, les entregamos información a los trabajadores y las trabajadoras, van a estar mucho más preparados y en el fondo, ¿qué es lo que estamos evitando con esto? Que el conflicto crezca. Estamos enseñándoles a resolver conflictos de manera anticipada, cuáles son los mecanismos apropiados, cuáles no, cómo podemos canalizar las inquietudes de repente. No sé, llegar con una pachotada obviamente no es la mejor de las opciones, y a lo mejor hay canales mucho mejores donde el mensaje puede llegar de mejor manera, y también estamos, como decía hace un comienzo, evitando que el conflicto crezca, ¿ya? Entonces, eso es un poco lo que estamos tratando de hacer a través de GPM, de las empresas que quizás somos un poquito más grandes, como dar el ejemplo y en el fondo también empujar a las que vienen las que son más chiquititas, que están comenzando, de repente que son más pequeñas, que también se puede, ¿ya? Como decía la Maca, con la Maca hemos trabajado harto en estos temas, partir de a poco, o sea, ver dentro de la medida de cada una de las empresas qué es lo alcanzable y lograr metas que sean súper razonables. Y si esa meta la cumplimos, por ejemplo, en un año, el próximo año subimos la vara y vamos creciendo de a poquito, pero no poner un punto que de repente no sé, nos queda demasiado grande y se nos hace inalcanzable y al final no funciona porque no estamos avanzando. Muchas gracias, Javiera, también por resaltar, entre otros elementos, la necesidad del diálogo, ¿no? De la resolución pacífica de controversias, no como un lujo, sino como una condición para el crecimiento, para el desarrollo, y que este diálogo también tiene que ser respetuoso de con quién se dialoga, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a las comunidades? ¿Cómo nos aprecian las comunidades? Para eso, la intervención de Javiera me viene perfecto también para darle el paso a Manuel. Si nos pudieras comentar cómo ustedes aprecian estos mecanismos, los consideran beneficiosos, ven algunos aspectos que sería clave de mejorar, cómo, según tu experiencia, estos mecanismos han servido o tienen ciertos aspectos que serían clave de fortalecer. Tus 5 minutos, Manuel. Kayajía, Guasina, Sensac, Licao, Pichao. Bueno, mi nombre es Manuel Salvatierra, para los que no me conocen. Fui expresidente del Consejo Popular Atacameño y ahora nuevamente estoy dirigiendo una organización en una comunidad indígena bastante chica en la puerta norte del Salar de Atacama. Primero que nada, agradecido de ser parte de este diálogo, de este panel, y ojalá pueda transmitir a cabalidad la pregunta. Si bien es cierto, quiero partir diciendo de que como comunidad indígena o como pueblo originario, siempre, desde que se marca su historia, hemos sido un pueblo de diálogo, un pueblo altamente democrático, y así también altamente vulnerado, ¿ya? Estamos en un territorio súper estratégico, lleno de muchos recursos naturales, pero así también estamos en un pueblo súper abandonado, donde la institucionalidad dice existir, quizá existe, pero para nosotros es algo bastante débil, algo que creo que se tiene que fortalecer, algo que no ha respondido a las necesidades que tenemos como pueblo originario, tanto así en vulneración de derechos que se han instalado en las diferentes tribunales, ya sea de justicia, también en los tribunales ambientales. Y una clara respuesta de eso también es
la falta de respuestas que tenemos. Creo que dentro de estos mecanismos que percibimos, por ejemplo, la Superintendencia de Medio Ambiente, una instancia de reclamación es a través de un correo electrónico donde no tenéis respuesta. Y obviamente que es ahí donde se suma y se sigue instalando la desconfianza que ya viene desde los intereses del hombre por tener acceso a los diferentes recursos naturales que tenemos en los diferentes territorios, y no solamente quiero hablar del pueblo atacameño en Licanantay en particular, sino que esto se tiene que mirar de forma transversal. Es que esas respuestas generan, la falta de respuestas sigue sumando desconfianza, ¿ya? Vemos que no funciona. Si bien es cierto, hay instrumentos como el convenio 169 de la OIT, pero también hay obstáculos en el propio convenio, como el decreto 66, que regula la consulta. Vemos que también si hablamos de diálogo, el diálogo no es genuino. El diálogo está intervenido por un decreto que no se acomoda a la realidad de los diferentes pueblos. Chile es un país estructurado, muy centralizado, que no está condicionado a las diferentes realidades del territorio nacional, a las diferentes geografías que tenemos como territorio. Y dentro de ese territorio, y entre pueblos originarios también somos diferentes. Y creo que las empresas, yo creo que tienen que tener un punto de partida, es cómo se acomodan estos mecanismos de diálogo previo a instalarse en los diferentes territorios. Y hoy día se centra mucho en la institucionalidad o las regulaciones que el Estado le ofrece, y eso no va alineado con las realidades de los diferentes territorios. Y ahí también nosotros tenemos ese choque fuerte, porque nosotros existimos desde miles de años, tenemos una visión totalmente diferente quizás a la mayoría nacional, porque lo que conocemos son de transmisión, son costumbres milenarias, y entonces hoy día el choque que se enfrenta, donde la estructura o los mecanismos que existen y las herramientas que existen para acceder a emplazarse en un territorio determinado, choca también con la existencia de los pueblos originarios, que somos nosotros, las comunidades indígenas que estamos, que existimos, y que no es solo desierto, y que no es solo un recurso natural, sino que también hay flora, hay fauna, y hay un pueblo que existe desde miles de años. Entonces, creo fundamentalmente hoy día, de parte del Estado, acelerar los procesos de respuesta a las inquietudes que tenemos nosotros las comunidades indígenas que están emplazadas en los diferentes territorios. El diálogo tiene que ser genuino, dejar operativo al convenio 169 de la OIT en la consulta indígena, y desde las empresas la implementación, el derecho al diálogo, que es un derecho que por lo menos Chile lo tiene reconocido, tenerlo ya previo e instalado, el diálogo directo. No se puede hoy día, sin garantía, generar un diálogo basado en lo que la institucionalidad te ofrece. Eso choca con las realidades que tenemos nosotros los pueblos originarios, choca definitivamente. No es posible, a nosotros no nos ha generado garantías sobre la preparación de un determinado territorio. Ha sido bastante complejo, ha sido bastante estresante y fatigante hacerle frente al peso que llevamos por los diferentes las diferentes empresas que tenemos en el territorio,
entendiendo de que tampoco nosotros queremos ir en contra del desarrollo. El desarrollo creo que es bueno para todos, pero tiene que ser de forma responsable. Y en tal sentido creo que hacemos este llamado para que la conducta empresarial responsable tiene que ser genuina. Yo no veo otra fórmula, no veo que sea regulada, por ejemplo, por el Decreto Supremo 66 en el caso de la consulta indígena, y creo que eso se tiene que trabajar urgentemente. Y los mecanismos también que hoy día ofrece a las respuestas y a las inquietudes que tenemos como comunidades indígenas tienen que ser más ágiles. Creo que duermen mucho, no dan respuestas, los cambios de gobierno también retrasan mucho también las reclamaciones que tenemos de parte de las diferentes afectaciones. Muchas gracias, Manuel, por las reflexiones, por resaltar que en Chile, como en otros países, hay una diversidad de comunidades, una diversidad de territorios, que no todos son lo mismo, y también estos reclamos, legítimos reclamos de cómo mejorar tanto nosotros, funcionarios públicos, las empresas, para respetar derechos, para lograr diálogo real e incidente y para trabajar para un desarrollo sostenible que también es un derecho humano, ¿no? Les quiero agradecer muchísimo a los panelistas, no lo vamos a excusar todavía, continuamos con todos ustedes. Y ahora, si Matilde me ayuda con las preguntas que hemos recibido del público para nuestros panelistas. Bien, ahora hemos recibido dos preguntas. Creo que una primera pregunta podría ser para Andrea y Felipe, representantes de MISI y PNC. ¿Cuáles son las condiciones mínimas que deben ambas partes cumplir para el diálogo? Condiciones mínimas para el diálogo y, por ejemplo, se plantea qué hacer frente a actos de violencia. ¿Se puede dialogar? Esa primera pregunta y después les planteo la otra. No, para Andrea y... Ahí está la luz verde prendida. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Respecto de las condiciones mínimas para el diálogo, yo creo que existe una condición mínima para el diálogo, que es la buena fe. Es fundamental que las partes participen en el diálogo de buena fe y con un ánimo de escuchar al otro, de negociar y de lograr un acuerdo. Y para eso, y también yo diría que ese es el principal requisito. Otro elemento importante y que se ha mencionado durante las presentaciones es la confianza. Cuando las confianzas están rotas entre las partes es muy difícil recomponerlas y de esa forma iniciar un proceso de diálogo que sea fructífero. Por lo tanto, si me permiten una recomendación, es acudir ojalá a estos mecanismos cuando la bola de nieve recién se está comenzando a crear, porque ya cuando está demasiado grande y las confianzas se han roto, es muy difícil a través de un mecanismo de diálogo poder recomponerlas y llegar a un resultado que sea positivo, y nosotros lo vemos, sobre todo cuando ya existe, cuando ha ocurrido mucha agua bajo el puente, existen todo tipo de demandas judiciales, muchas veces cruzadas, en fin, y cuando se ha generado una serie de conflictos, llevar a cabo un diálogo que sea fructífero o incluso que exista disponibilidad de las partes a dialogar se dificulta bastante. Respecto de las situaciones de violencia o represalia, esto es algo que se ha discutido en el contexto del grupo de puntos nacionales de contacto. De hecho, en la última actualización de las líneas directrices, que es del año 2023, se hace hincapié en ese tema de las represalias, y lo que nosotros normalmente recomendamos frente a este tipo de situaciones es que si hay una parte interesada que considera que puede sufrir represalias en caso de presentar un caso, que lo haga a través de una tercera persona. Por ejemplo, puede ser a través de una ONG. Y de esa manera, quien está tal vez siendo directamente afectado
por los impactos negativos, no se expone a sufrir represalias. Y el mecanismo del PNC da ese espacio, porque el único requisito para que una persona presente un caso es que sea una persona interesada. Y en la red mundial, las ONG son las principales usuarios del mecanismo de reclamo. Ahora, si una persona, a pesar de este riesgo de represalias, de todas maneras decide presentar un caso, bueno, se pueden adoptar medidas para mitigar ese riesgo de represalias, pero yo creo que el mecanismo más eficiente es ojalá hacerlo a través de un tercero, en la reclamación. Eso por mi parte, gracias. ¿Me sumo a la respuesta? Sí, perfecto. Para complementar los puntos que ya Felipe nos compartió. Desde el MISI, efectivamente también sobre condiciones mínimas para el diálogo, la buena fe es la que lidera, ¿no? Pero además es querer participar, querer ser parte del proceso, ¿no? Es un proceso voluntario que es flexible, pero es primordial que las partes quieran participar, ¿no? Quieran y puedan estar para abrir el escenario de conversaciones, ¿no? Coincido plenamente con lo que dice Felipe sobre el tiempo. La verdad que mientras un conflicto se inicia y se espera mucho tiempo, y es el escenario donde nosotros recibimos reclamos, donde los temas se iniciaron 5 años antes. Tan pronto el proyecto, por ejemplo, del BID empieza su financiamiento y el reclamo llega 5 años después, lo que a veces dificulta muchísimo, ¿no? Poder ayudar a las partes a generar un proceso de diálogo con confianza. Hay una polarización enorme, hay un desgaste, una frustración acumulada de ambas partes, ¿no? Principalmente los reclamantes y quien sea que está implementando o el operador del proyecto, ¿no? Que puede ser una entidad pública o privada, pero ese desgaste yo creo que dificulta muchísimo poder llegar a un acuerdo fructífero y poder generar una confianza inicial, ¿no? Porque es verdad que en cada escenario de reclamo vamos a tener una desconfianza natural hasta poder iniciar el proceso y esa confianza se va construyendo, pero cuando estamos en escenarios de polarización grande es muy difícil poder romper esa desconfianza para generar un diálogo constructivo, ¿no? Y en un mundo ideal, muchas de estas problemáticas podrían ser resueltas por los mecanismos de reclamación de las empresas directamente, externos, internacionales, sino que pudieran ser resueltos directamente por los mecanismos de reclamación que las empresas pudieran tener. Pero bueno, la disponibilidad de estos espacios está, ¿no? Pero es cierto que mientras más tiempo pasa, más se complejiza, ¿no? La posibilidad de llegar a acuerdos y encontrar soluciones sostenibles también para los problemas. Sobre el tema de represalias, el MISI cuenta desde el 2020 con unas directrices, ¿no? Para atender el riesgo de represalias en la gestión de solicitudes. Y el principal punto es poder hablar con las personas reclamantes para poder entender desde su punto de vista cómo es posible abordar la situación. Hemos tenido escenarios donde las personas optan por la confidencialidad completa, total de sus nombres, o la búsqueda de terceros, como mencionaba Felipe, organizaciones de la sociedad civil, o alguien que es de la comunidad, pero que no tiene, digamos, el problema de tener visibilidad. Y a veces la visibilidad es la herramienta de ayuda, ¿no? Para poder ayudar con la gestión del temor de represalias. Entonces hemos tenido esos escenarios diferentes, donde la confidencialidad o la visibilidad es lo que se busca para poder tratar de generar un espacio donde las personas puedan participar de un proceso de diálogo. Y poder también establecer algunos mínimos, ¿no? Unos mínimos para que el diálogo se pueda dar si esos temores existen. Gracias. Entre medio me llegaron más preguntas, pero mientras le dejo una pregunta que podría ser para Cecilia. ¿Qué pasa cuando la empresa hace todos los intentos para generar diálogo? Por ejemplo, guías, estándares u otras medidas, y la comunidad se opone y no quiere dialogar.
¿Qué podemos hacer en esos casos? Y vinculada a esta, también está pasando mucho que las comunidades no quieren participar de las líneas base de medio humano y qué puede hacer en esos casos la empresa. 2 preguntas. Ya, vamos. En general, yo creo que hay que pensar, como bien dijo Manuel, las comunidades en general, las comunidades indígenas principalmente, pero la sociedad civil en general es bastante dialogante. Nadie quiere partir peleando. De hecho, nosotros en nuestra vida cotidiana, cuando tenemos un problema con un vecino o lo que sea, tampoco uno empieza peleando. Uno trata de ir a resolver las cosas de buena manera. Entonces, lo más probable es que haya que pensar por qué razón esa comunidad en realidad no se está negando a dialogar. Lo más probable es que tenga una experiencia previa de otra empresa, por ejemplo, o el Estado, que ha llegado de mala manera al territorio y ha hecho mal las cosas. Por lo tanto, ahí hay un antecedente que uno tiene que reflexionar antes, qué fue lo que pasó aquí, que esta ciudadanía, digamos, no quiere dialogar. Si no fui yo, o sea, si fue el Estado o fue otra empresa, apelar al sentido de dame una oportunidad. Yo entiendo lo que te pasó, estoy de acuerdo que fue complejo, te vulneraron derechos, te han tratado mal, no sé qué, entiendo tu desconfianza, dame la oportunidad de demostrar que yo lo quiero hacer distinto. Ahora, si fui yo, empresa, digamos, la que metí la pata en una primera entrada, entré mal, no lo hice bien y cometí un error, aquí hay muchas señales que se pueden dar. Desde reconocer cometí un error, lo voy a hacer bien ahora, dame la oportunidad de seguir dialogando, o tomar medidas. Las empresas también deben ser capaces de tomar medidas respecto a si es que nuestro encargado de entrar al territorio lo hizo mal, hay que sacarlo. O sea, de verdad, no puede seguir ahí dialogando porque lo único que va a hacer es echar a perder la relación. Hay que sacarlo y la empresa tiene que dar esa medida. Y si no lo quiere sacar o no lo puede sacar, bueno, pues que vaya a un nivel superior, siguiente, a hablar con la comunidad y a decirle, mira, entendemos que aquí hubo un error, estamos disponibles para hacerlo distinto, danos una oportunidad de nuevo. Yo creo que esas cosas son cosas que las empresas deberían manejar como herramientas necesarias. Ahora lo veo desde la perspectiva de nosotros como Ministerio de Energía. Nos pasa que hay comunidades que no quieren dialogar y hay empresas que llegan a decir, oye, lo hemos hecho todo, hemos mandado 1000 correos, hemos ido 1000 veces, no quieren dialogar, no se quieren sentar en una mesa, qué sé yo. Como nosotros nos interesa de alguna manera que el proyecto salga adelante, y eso lo reconocemos siempre adelante de las comunidades también, porque estamos comprometidos con el sector energético, nosotros partimos a hablar con la comunidad. Y lo que vamos haciendo, entendiendo también que la comunidad quiere resolver el problema, primero es detectar todas estas cosas que les acabo de decir de historias previas que dañan esa posibilidad de dialogar. Pero también lo que muchas veces le falta a la comunidad es información. Y es entender qué es lo que quiere hacer la empresa, por qué lo necesita hacer, de qué se trata, cuáles son sus impactos, cuáles son su tamaño, la dimensión que tiene este proyecto. Entonces, toda esa información que nosotros partimos entregando a las comunidades, y entonces viene un largo periodo que es como de capacitación, también de fortalecimiento de la comunidad. La comunidad tiene que tener herramientas para el diálogo, para la negociación, para que comprenda cómo se trata, de qué se trata la energía, para que sepa cómo negociar, qué pedir. Entonces fortalecemos a la comunidad también para que finalmente pueda entrar en este proceso de diálogo de una forma simétrica con la empresa. Entonces eso es parte del trabajo que hacemos nosotros. Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda, que era qué hacemos con algo que está ocurriendo mucho hoy día en los territorios, y es que las comunidades, cuando llega la empresa a levantar información para la línea base, no quiere entregar información. Y esto pasa mucho porque se ha ido creando la sensación, muchas veces por asesores bastante complejos, de hacerle creer a las comunidades que si es que no hablan con la empresa, no va a pasar nada. La empresa no va a poder desarrollar el proyecto. Y la verdad que no es cierto. Quien más daño o más perjudicado sale cuando no quiere dialogar es la comunidad. Porque al final todo el sistema normativo del Estado está hecho para que la empresa pueda seguir avanzando adelante con su proyecto. Incluso el SEA, si es que no hay información de primera fuente sobre línea base, igual permite que se entregue información de secundaria, digamos, es decir, que se busca en otros estudios, en otras cosas. Por lo tanto, la empresa igual va a presentar el proyecto, igual el proyecto va a ser evaluado y altamente probable que igual el proyecto sea aprobado. Por lo tanto, solo la comunidad perdió cuando no participó en estas instancias de levantamiento de información. ¿Y por qué perdió? Porque el entregar información para hacer una buena línea de base es la única forma que tienen las comunidades para protegerse de los impactos.
Cuando yo le digo a la empresa como comunidad, aquí hay un sitio de significación que no quiero que me lo destruyan, o para allá yo quiero poder ver libremente porque por allá hay un cerro que para mí es relevante verlo, si no se lo dicen a la empresa entonces no lo sabe. Y entonces no va a diseñar el proyecto tratando de evitar esos impactos. Por lo tanto, aquí el que más pierde, digamos, es la comunidad al no poder, al no querer entregar esa información necesaria para la línea base. Entiendo, sí, que cuando llegan 5 empresas y todas las empresas preguntan, lo mismo, obviamente las comunidades quieren como ya, no quiero participar más, que eso también es otro problema, del que no me voy a hacer cargo porque no sé qué forma de resolverlo tenemos. Pero sí, antes de terminar, quería decir que justamente como ministerio hemos identificado que está pasando esto, que las comunidades no quieren entregar información en línea base, que algunas comunidades han llegado también a cobrar por entregar esa línea base y a cobrar cantidades no menores, es que desde el ministerio estamos desarrollando una pequeña guía muy, muy cortita que tiene que ver con distinguir qué cosas son pagables, remunerables para las comunidades y cuáles no. Todo lo que tenga que ver con participación propiamente tal, que es defensa de tus derechos, no se paga. Eso es defensa de tus derechos y eso es participación. Todo lo que tenga que ver con te entrego cierta información que tiene más valor y que no es para defender mis derechos, que es parte de mi conocimiento ancestral, por ejemplo, sí debiera pagarse. Si tú vas a hacer algo con eso, quizás sí se debiera pagar. ¿Cuánto? Es parte de lo que también tendríamos que conversar y definir y qué sé yo. 200 millones, 1,5 millones, son cifras súper distintas y que se cobran. 1,5 millones, 200 millones son cifras que se están cobrando hoy día. Entonces, queremos estandarizar eso con una pequeña como orientaciones desde el ministerio que ayude tanto a empresas como a las comunidades a tener algo sobre la mesa para poder saber cuándo cobrar, cuánto cobrar y cómo hacerlo. Eso. Que me dijeron que tenía que ser bien interactivo, entonces frente a la pregunta y colgándome lo de las líneas bases, creo que no solo la comunidad pierde, las empresas también pierden mucho, porque finalmente, claro, se puede presentar una línea base con información secundaria, pero al no tener la información primaria, tú puedes tener un proyecto que se tramita, que se aprueba y finalmente la ejecución de ese proyecto, y ahí tenemos casos, son muy difíciles, entonces creo que todos perdemos. Y lo otro que creo que la dificultad acá está, en el sector energético la dificultad está en que nos concentramos en los territorios. Entonces eso lleva a una fatiga del territorio porque sí, efectivamente son 5 o 6 empresas preguntando sobre una línea base y los dirigentes ya no quieren asistir por múltiples razones, pero también eso se da porque no tenemos ordenamiento territorial. Entonces en Chile, en un territorio rural, no solo están las empresas de energía, sino que hay otras empresas y todos compartimos por ese territorio para bien o para mal. Y ahí creo que el Estado también debería tener un rol mucho más importante y no sé cuál es la solución, ni en qué ministerio, ni en qué organización, pero tenemos que avanzar en políticas públicas 2.0 de acuerdo al desarrollo del territorio y el desarrollo que queremos, con líneas bases más dinámicas, con información más al día. Entonces creo que ahí también el Estado tiene un gran desafío de acompañar esta conducta empresarial responsable con políticas públicas, con programas, con instrumentos. Eso. Bien, tenemos otra pregunta para Manuel. ¿Cuál crees que es el incentivo de los respectivos mecanismos presentados para que una comunidad prefiera usar estos mecanismos y no directamente los judiciales? ¿Cuál sería entonces un incentivo para la comunidad para usar estos mecanismos o un beneficio? Sí. Bueno, ante una fractura, por lo menos que nosotros ya la vemos ya instalada en nuestro territorio, no solo desde las empresas, sino que también del aparato estatal, creo yo que tenemos que reiniciarnos, creo que tenemos que ir a un punto de partida, y ese punto de partida creo que tiene que ser en el reconocimiento. Yo veo una empresa, no decir el nombre, que ha ido avanzando mucho en las relaciones con las comunidades, y esas empresas yo creo que ha
encontró la fórmula, ¿ya? No sé si en su 100% o en su máxima capacidad, pero sí creo que ha estado avanzando mucho en temas de relaciones y diálogo. En cuanto a la empresa, es el reconocimiento, en el caso particular de las comunidades indígenas de un pueblo originario, que es un pueblo preexistente, que hay una ocupación ancestral y que se tiene que respetar, ¿ya? Creo que eso es un punto de partida. Segundo es que ese reconocimiento por parte del Estado ya existe, ¿ya? Por lo menos en el pueblo atacameño Licanantay, el Estado, a través de la ley indígena, para nuestro pueblo atacameño Licanantay, reconoce las demandas territoriales, y existen, y está en bienes nacionales, está en la CONADI, de los territorios demandados por las diferentes comunidades, y creo que ahí se ha construido una debilidad, ¿ya? Por un lado, el Estado reconoce los territorios, pero por otro lado también muchas veces se le olvida quizás traspasar esa información a las empresas. Entonces creo prudente, ante tantos instrumentos, ante tanta normativa y ante tanta derechos que se han ido adquiriendo, creo que hay que reiniciarse, hay que ir a un punto de partida, bajo ese reconocimiento que debiera existir, ¿ya? Hoy día, por eso digo yo que ha sido muy difícil. Hoy día hay una fractura fuerte instalada. Por otro lado, hay una soberbia también a entender la postura de un pueblo originario que se le ha hecho mucho daño. Uno estando de este lado, quizás del lado que estoy yo, a lo mejor se comprendería más fácilmente. Ustedes saben que el pueblo atacameño Licanantay no tiene los mismos años del pueblo chileno. Ustedes saben que el territorio atacameño Licanantay fue adquirido posterior a la guerra del Pacífico. Entonces también vivimos un proceso de chilenización súper fuerte. Entonces no solo está la desconfianza hoy día cuando los poderes económicos o el bien llamado desarrollo, que para nosotros debiera ser el buen vivir, interviene territorios, genera desconfianza y falta de diálogo, sino que también está la acumulación del proceso de chilenización y discriminación también por parte de la sociedad, ¿ya? Y es ahí también donde se ha construido a través del tiempo una resistencia, junto con eso la desconfianza. Entonces cuando al primer intento de vulnerar cualquier acción de diálogo, obviamente que se instala inmediatamente esta reacción a lo mejor de no querer generar diálogo, de entendiendo de que vaya a ser vulnerado nuevamente, y aún existiendo mecanismos que yo digo no hay garantías plenas para a veces generar ese diálogo. Entonces se hace muy difícil de cómo. Yo por eso recomendaría de ir a un punto de partida, que creo que se hace muy necesario en estos tiempos, donde queremos acomodarnos, yo creo que a un montón de realidades, pero que en la práctica no son efectivas. O sea, quizás son efectivas técnicamente, pero que no se acomodan a su plenitud. Creo que por eso delante decía, hablar de la consulta indígena, la consulta indígena tiene que ser plena. Yo quisiera compartirles también una consulta indígena que se desarrolló en nuestro territorio, que va con la operación del globo aerostático, ¿ya?
si bien es cierto, no llegamos a un acuerdo, a un entendimiento con la empresa, producto también del Decreto Supremo 66, y eso hace que esta operación, si bien es cierto, producto de la consulta indígena, no frenó la operación de globo aerostático porque se llegó a un intermedio. Hoy día esto sigue vulnerando fuertemente. No solo vulnera a la población humana que existe en un determinado territorio. En el caso de nosotros como comunidad indígena estamos en un territorio súper frágil, ¿ya? Y que esa fragilidad se ha ido corriendo también, no solo que hoy día está instalada en el pueblo tacameño de Licanantay o en la región de Antofagasta o en el norte grande, sino que uno cuando se sube al avión uno ve que el desierto ha ido avanzando, ¿ya? Entonces una planta que se demora, un árbol, la vegetación que existe, se demora por falta de agua muchos años en crecer, en desarrollarse. Hoy día tenemos globos aerostáticos que no tienen un punto fijo de aterrizaje. Pasa sobre eso, se construyen caminos sobre las plantas. La vulneración va más allá de la población. Y ahí vulneras también otros derechos, como los animales, que hoy día nos van a correr nos van a escribir un correo electrónico a la Superintendencia de Medio Ambiente, ¿me entiendes? Entonces es súper complejo. Hoy día es súper complejo también generar diálogo a través de una consulta indígena, porque sabéis que tener un decreto 66 que no es conveniente, o no es el mecanismo que garantice un acuerdo que tengamos producto de la consulta. Y creo que ahí es donde tenemos que avanzar. Si queremos ser un país desarrollado, si queremos generar trabajo, desarrollo a través de los recursos naturales, creo que tenemos que despejar todos esos obstáculos que están instalados también en nosotros como pueblos originarios. De otra manera, yo creo que va a existir esta resistencia. Falta de diálogo permanente, movilizaciones que no existían en mi pueblo y hoy día cada vez se están haciendo más fuertes, a consecuencia también de los derechos que nunca llegan o que nunca actúan y que no han dado garantía, y una de ellas es también un acuerdo entre Corfo y SQM, que nosotros también lo instalamos en los tribunales de justicia, que lamentablemente perdimos, pero que también en la Comisión de Derechos Humanos lo volvimos a instalar, y que también en 2 veces lo notifica el Estado de Chile, pero el Estado tampoco nos ha respondido. Entonces, ¿cómo se puede generar diálogo ante una acción negativa también de parte del Estado? No se puede creer hoy día en los actuales mecanismos. Es muy difícil. En ese sentido, el principal desafío es que los mecanismos que instalemos sean efectivos, o sea, no sean de adorno, aquí hay un mecanismo de reclamación al que acudir y de ahí vamos a solucionar el problema, sino que efectivamente sean mecanismos que nos obliguen a todas las partes a llegar a un acuerdo y a implementar ese acuerdo de manera de recomponer la confianza, digamos, recomponer la fe y solucionar el problema. Han quedado varias preguntas, la verdad, pero afortunadamente contamos con la presencia del director de la Organización Internacional del Trabajo, CONOSURF, Fabio Bertranú. Así que los voy a invitar vamos a dejar la conversación hasta aquí para poder darles unos minutos a Fabio que nos comparta algunas reflexiones. Todavía no se vayan, porque todavía no hemos terminado. Ya hay unas reflexiones finales, así que quiero agradecer al panel. Andrea, no te nos vayas también. Queremos sacar después una fotito todos juntos. Andrea nos acompaña desde Washington, D.C., así que muchas gracias por eso. Y le pido entonces a
al director de la OIT que por favor tome el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Muy buenas tardes ya. Buenas tardes a todas y a todos. Lamento no haber estado al inicio. Esta mañana teníamos varias agendas simultáneas. Estaba el subsecretario de Trabajo también con su equipo, y teníamos la presentación de los resultados del Sistema de Naciones Unidas en CEPAL, donde estábamos justamente conversando varios de los temas que ustedes destacaron en el panel. Entonces, creo que hay sintonía de la importancia de los temas que nos convocan. Alcancé a escuchar los últimos minutos del panel y queremos, desde la oficina de la OIT, primero agradecerles la posibilidad y nos sentimos muy honrados de poder tenerlos en esta casa, que es la Casa del Diálogo Social, no solamente el diálogo tripartito, sino también los diálogos más transversales que nos convocan en materias de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta, por supuesto, la centralidad que tienen las personas en este desarrollo, ¿no? Las comunidades indígenas. Estábamos recién ahí escuchando al representante de la comunidad de Atacameña, disculpas. Claro, para nosotros es muy importante tener estos diálogos, más allá del diálogo tripartito entre trabajadores, empleadores y gobiernos, sino también el espíritu de nuestro proyecto CERAL, de conducta empresarial responsable, conjuntamente con los distintos actores gubernamentales, Ministerio de Energía, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Desarrollo Social, poder tener este entendimiento más comprensivo de las problemáticas que tenemos en los territorios y, por supuesto, ver cuáles son los mecanismos de resolución de conflictos, porque también escuchando, por ejemplo, al representante de SOFOFA en esta presentación de resultados, claramente, bueno, el sector empresarial tiene esa preocupación por el desarrollo, por el crecimiento, pero también entienden que todo proceso de desarrollo genera tensiones sociales y el camino al desarrollo tiene que ver con cómo como comunidad, como sociedad, encontramos estos mecanismos para resolver esas tensiones sociales, en el sentido que tenemos que tener en cuenta que hay empresas, personas, colectividades, comunidades afectadas, y tenemos que buscar los mecanismos para que sean esas soluciones conducentes a una etapa de desarrollo sostenible como promueve la Agenda 2030. Entonces, nuevamente muy complacidos de poder tenerlos acá y también renovar desde OIT nuestro compromiso con los socios de nuestro proyecto CERAL, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, y la OSD, para poder seguir trabajando conjuntamente y avanzar en el desarrollo en forma conjunta, avanzar de la mano para poder encontrar la forma de resolver las inquietudes y conflictos que puedan surgir a nivel nacional y a nivel territorial. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias, Vanessa, y me quedo escuchando el final del seminario. Muchísimas gracias y nuevamente bienvenidos todos y todas. Muchas gracias, Fabio. Y de hecho te voy a invitar a que puedas sumarte a una fotografía grupal junto con nuestra moderadora, nuestros panelistas. Andrea, quédate ahí para que también tomes parte de esta fotografía. Juan, por favor, también súmate aquí a la tarima. No se nos vayan, van las reflexiones finales. Vamos a solo tomar esta foto, por favor. Para que no se nos aburra. Muchas gracias. Muchas gracias a los integrantes del panel. A Consta, les pido que puedan volver a sus lugares, por favor. Andrea, muchas gracias por compartir con nosotros. Al público, qué interesantes preguntas, ¿no? La verdad que
Sí, no sé si lo notaron, siempre una observación, no voy a decir crítica, una observación en todos estos eventos es que no hay tiempo suficiente para la participación del público. No sé si lo notaron, dispusimos bastante tiempo, pero nunca es suficiente, así que nos quedamos con varias preguntas pendientes, pero muchas gracias por aportar a la conversación. Y bueno, para finalizar este encuentro, quiero invitar al podio a Juan Eduardo Ibáñez, director del Programa de Sostenibilidad Corporativa de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Necesito que me proyecten la presentación, eso sí, para que nos comparta una síntesis y reflexiones finales de este encuentro. Mientras, ahí está, proyectamos un código QR para que les invito a escanearlo, por favor, y compartirnos su opinión sobre esta actividad. Sinceramente, para nosotros conocer sus respuestas en esta encuesta de satisfacción es de mucha importancia para que podamos ir mejorando, ¿no?, la forma en que nos vamos acercando estas materias a todos ustedes. Así que, por favor, les pido que puedan responderla y te dejo con el micrófono, Juan, para que nos deleites con tus palabras de cierre. Muchas gracias. Gracias, Vanessa. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar con ustedes, agradeciendo a la OIT por habernos acogido. Y la Vanessa siempre nos pone desafíos difíciles, ¿eh? Interponerse entre el fin del evento y el panel es difícil, pero quiero compartir un par de reflexiones. La verdad que hemos tenido un panel súper interesante que hace olvidar un poco la realidad del país que estamos viviendo, ¿cierto? Escuchamos diálogo, escuchamos generación de confianza, procesos de ponernos de acuerdo y sin embargo pareciera ser que no es la realidad que vemos en el país. Lo que vemos hoy día, yo creo que un poco al contrario, una sociedad con mucha desconfianza. El BIT hizo un estudio que considera la desconfianza en Latinoamérica como un impuesto al desarrollo, ¿cierto? O sea, todo se hace más costoso porque no confiamos en el que está al frente y por lo tanto tenemos que generar mecanismos de seguridad y los costos de transacción son muy altos. Yo creo que una de las trabas importantes que tenemos hoy día en el desarrollo es la capacidad de establecer nuevos modelos de desarrollo basados en la confianza. Pero la realidad del país, yo lo veo desde la Facultad de Derecho, lamentablemente no es tanto el diálogo, sino que el conflicto. Tenemos también un sistema de tribunales que están bastante colapsados, ¿no es cierto? Sabemos que estos mecanismos todavía son muy pequeños en su utilización y uno va a los tribunales y ve que ingresan cientos de miles de demandas todos los meses. Cada tribunal tiene más de 14.000 causas que resolver. Entonces nos damos cuenta que al parecer la mayoría va por otro lugar, va por un lugar de elegir las vías más tradicionales, que si bien ofrecen alternativas, como sabemos, toman tiempo y hoy día se dijo, generan mucha fricción en el territorio, generan desconfianza y generan una polarización que después es difícil de evitar. Entonces, yo también lo que veo, y creo que corresponde a todos hacer una especie de mea culpa, ¿verdad? En las facultades de Derecho no educamos precisamente en la solución del diálogo, sino que también en los procesos conocidos, ¿no es cierto? Somos poco innovadores, somos muy legalistas, buscamos la certeza en un proceso que hoy día me parece a mí que está pasado de moda, ¿no es cierto? Y esto genera una serie de problemas que se conversan hoy día. Hay grietas sociales, hay operadores que manejan el sistema generando que las partes también se tornen más lejanas a las posturas, falta de acceso a la justicia, entre otros. Pero, por suerte, el panorama no es tan desolador porque hay gente como la que tenemos hoy día aquí, funcionarios públicos, representantes de empresas, que sí confían en un diálogo para poder encontrar una vía hacia el desarrollo sostenible. Yo quisiera recordar solamente, antes de hacer un breve resumen de lo que fue hoy día, los dos estándares que rigen la materia principalmente, ¿verdad? Uno, los principios rectores. Sabemos que hay 8 elementos que establecen los principios rectores que deben ser el estándar de estos mecanismos de solución de controversia, que sean legítimos, que sean accesibles, que sean predecibles, que sean equitativos, transparentes, compatibles con los derechos, una fuente de aprendizaje y estén basados en el diálogo y la participación, ¿no es cierto? Los principios de John Ruggie establecen hacia dónde debiéramos apuntar. Y otro elemento que creo que es importante, que subyace a ese estándar, es el de la OECD, ¿no es cierto? Que la relación con las comunidades sea en base a una participación significativa y eso implica una relación continua, bidireccional, sensible y de buena fe. Muchos de los temas que se hablaron hoy día tienen que ver con eso, ¿verdad? Cómo hacernos cargo de los errores del pasado, cómo poner el reconocimiento primero, cómo reiniciar un punto de partida de encuentro en que, como dijo el director, ponga a la persona al centro del desarrollo. Entonces tenemos los estándares, tenemos las personas. Veamos hoy día brevemente cuáles fueron algunos de los temas que se conversaron, ¿cierto? Vanessa hizo una excelente introducción al marco
que está detrás del seminario que hoy día nos convocó. Cecilia del Ministerio de Energía contó cómo, a veces sin tener las competencias y sin los procesos, las personas que participan y que están en encuentro con las empresas y las comunidades fomentan el diálogo de una manera que permita destrabar los conflictos y dar curso a proyectos de energía. Mencionó la importancia de participar en las líneas de base, es decir, cómo las comunidades tienen que hacer presente cuáles son aquellos temas más relevantes para ellas, de manera que sean incluidos en el desarrollo de los proyectos. Mencionó también la importancia de que, si bien, como decía, no tienen las potestades, están intentando facilitar procesos de diálogos que permitan destrabar proyectos. Luego Felipe, del Punto Nacional de Contacto, nos contó de qué manera la OCDE establece estos mecanismos de diálogo. Es un mecanismo no contencioso, simplificado, que busca el acuerdo y establece la participación voluntaria. Planteó algunos desafíos, como por ejemplo los procedimientos paralelos. O sea, muchas veces las partes tienen litigios pendientes que dificultan un diálogo más transparente, y destacó como factor principal la buena fe. La buena fe, esto es la convicción genuina de querer alcanzar un acuerdo, es decir, comparecer a estos mecanismos con transparencia y con un deseo genuino de poder alcanzar un acuerdo que solucione el conflicto. Luego Andrea Repetto desde Washington, a través del BID, contó el rol que están teniendo los bancos de desarrollo, ¿no es cierto? Los bancos de desarrollo como el BID favorecen la inversión, pero deben cuidar que ello no genere daños a los derechos fundamentales de las personas ni de los pueblos originarios. Nos contó el caso de Costa Rica, ¿verdad?, de qué manera se había creativamente alcanzado una solución con las comunidades a través de proveer acceso al agua potable para fines agropecuarios. No hemos hablado mucho del tema de la innovación, pero uno ve que lo que está detrás son personas intentando buscar soluciones nuevas a problemas tal vez antiguos. Entonces es importante destacar de qué manera podemos ser creativos y en estos espacios buscar soluciones nuevas que no hemos visto a problemas que, ya decía, son a veces bastante antiguos. Luego Jaime mencionó el rol que tiene la OIT, ¿no es cierto?, con su expertise técnica, con su capacidad de acercar posiciones, especialmente entre sindicatos y empresas, intentar a través del diálogo social promover los mejores estándares y ayudar a veces a empresas locales a poder subir esos estándares para estar a la altura de empresas multinacionales de una manera consensuada. Macarena, por su parte, del gremio de las generadoras, ¿no es cierto?, un gremio que lo sabemos porque así apareció en el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, ha hecho mucho. Ojalá tuviéramos otro gremio, acuicultura, minería, forestal, y puedo nombrar muchos más. Pareciera que siempre están las generadoras ahí, también yo creo que eso es un trabajo público-privado desde el Ministerio que quisiera destacar. ¿De qué manera las generadoras se han dado cuenta de la importancia de probar mecanismos de solución de controversia? Mencionó el caso, ¿verdad?, de los principios orientadores para contratistas y proveedores, y de qué manera el mandante puede gestionar conflictos que se generan en el territorio debido a la acción de proveedores, y mencionó los casos de impago, de casos impagos que habían habido en el pasado. Mencionó, ¿verdad?, la importancia de promover mecanismos de reclamo. Eso yo creo también da para otro seminario, ¿no es cierto?, el rol entre el mecanismo de reclamo unilateral de la empresa y los mecanismos de reclamación basados en la participación. Yo creo que es un tema en el que tenemos que seguir trabajando y profundizando. Javiera, por su parte, aportó desde empresas más pequeñas, ¿no es cierto? Esto no requiere gran infraestructura, requiere más bien una voluntad a entender, a conectarse con el territorio, a hacernos cargo de los impactos. Luego Manuela, a quien agradezco, ¿verdad?, que haya venido directamente de su comunidad, nos habla desde lo que se vive del territorio, ¿no es cierto?, de la desconfianza que existe respecto a los mecanismos que establece a veces el Estado. Lo importante que es responder de manera oportuna, ¿no es cierto? Muchas veces se establecen los mecanismos y no hay una respuesta oportuna, y eso genera una desconfianza inmediata. Lo dije al principio, acceder y tener un mecanismo de diálogo es una enorme responsabilidad para los que están operando, ¿no es cierto? Y eso implica un deber de responder de manera oportuna, de establecer las bases que estén basadas en un reconocimiento. Manuel también hizo presente, ¿no es cierto?, la historia de su pueblo, un pueblo que ha tenido siempre el diálogo como un pilar relevante, pero que sin embargo, debido a la tensión que existe hoy día en el territorio, se hace más difícil y se generan brechas de desconfianza, ¿no es cierto? Hay abandono, hay una falta de reconocimiento, y mencionó una serie de instrumentos internacionales como el Convenio 169 y el Decreto Supremo 66 que dificultan a su juicio la posibilidad de tener un diálogo. Me pareció interesante lo que mencionó en lo que se refiere a un choque cultural entre mecanismos centrales diseñados desde, digamos, Santiago hacia las regiones y que no consideran las particularidades de los territorios, ¿no es cierto? Y eso es un desafío de granularidad, no solamente para el Estado, sino que también para las empresas. Promovió y estableció como ideal un diálogo genuino, un derecho al diálogo, una instancia de que esto se ha instalado antes de entrar con el proyecto, ¿verdad?, y que se parta desde un punto cero, llamó al que el reconocimiento a los pueblos originarios. La institucionalidad no es suficiente,
nos hace un llamado a ser más creativos en buscar mecanismos que den curso al diálogo y a la posible solución de controversia, y también, ¿no es cierto?, que exista esta respuesta temprana a las soluciones que se han planteado. Así que me parece, si no se me olvida nadie, Vanessa, un breve resumen, un reconocimiento a los estándares que debemos intentar alcanzar y un agradecimiento a los participantes por su genuino interés en aportar al desarrollo sostenible a través de algo tan difícil como es convocarnos al diálogo, a enfrentar nuestros conflictos, a solucionar las controversias de una manera ágil, pronta y oportuna. Gracias, Vanessa y director, por su acogida. Muchas gracias, Juan. Sin duda nos has compartido una síntesis de lujo de cada segmento de esta jornada que, bueno, creo que varios de ustedes comparten que nos deja muchas reflexiones, ¿no?, para seguir dándole vueltas camino a nuestros lugares de trabajo o a nuestros hogares. Un desafío común que tienen los mecanismos, ¿no es cierto?, de reclamación como los que conocimos hoy, bueno, es el que haya cierta coherencia, ¿no?, entre ellos, que sean complementarios, pero sin duda creo que algo que compartimos todos los que formamos parte de un mecanismo de reclamación como los que se presentaron aquí es el que sean conocidos, ¿ya? Y este seminario tiene eso como un objetivo central, dar a conocer estos mecanismos de reclamación. Quienes forman parte del sector privado, bueno, que nos ayuden, nos apoyen en alentar a las empresas a ir a la mesa a dialogar, ya que ese es uno de los grandes desafíos que también tenemos como mecanismos y comunidades. Bueno, ya lo mencionó Felipe en el panel y me imagino que quizás el Ministerio de Energía tiene una situación similar. Bueno, los principales solicitantes del Punto Nacional de Contacto como mecanismo es la sociedad civil, situación que no ocurre en Chile. En Chile los principales requirentes del PNC son los trabajadores o los sindicatos. Así que nada, Manuel, alentarte a que puedas ser mensajero, ¿no?, de que puedan organizarse, ¿no?, y como sociedad civil organizada, comunidades organizadas, hagan uso de estos mecanismos. Bueno, los que me conocen saben que me cuesta dejar de hablar, así que voy a quedar hasta aquí y los quiero invitar a que conozcan, visiten nuestros sitios web del Punto Nacional de Contacto, ¿cierto?, del Ministerio de Energía, el trabajo que han hecho los gremios, ¿cierto?, en desarrollar guías, orientaciones, la página de la OIT, y estamos a disposición, ¿no?, para cualquier consulta, conversación, reunión, y muchas gracias por hacerse parte de este seminario.